Buenas tardes, queridos poetas, escritores y niños del mundo. Continuamos con el capítulo 7 de Neruda y su vida con Federico García Lorca. Desde Isla Negra, vamos con él. Decía Neruda: Martí nos ha dejado dicho que Quevedo de Quevedo ahondó tanto en lo que venía que los que hoy vivimos con su lengua hablamos. Con su lengua hablamos. ¿A qué se refiere aquí Martí? A esa, su calidad de padre del idioma que, como en el caso de Rubén Darío, a quien pasaremos la mitad de la vida negando para comprender, después que sin él no hablaríamos nuestra propia lengua, es decir, que sin él hablaríamos aún un lenguaje endurecido, acartonado y desabrido. Pero no me parece ser este el caso. La innovación formal es más grande en un Góngora, la gracia es más infinita en un Juan de la Cruz, la dulzura es agua y fruta en Garcilaso. Y continuando, la amargura es más grande en Baudelaire, la evidencia es más sobrenatural en Rimbaud, pero más que en ellos todo, en Quevedo, la grandeza es más grande. Hablo de una grandeza humana, no de la grandeza del sortilegio, ni de la magia, ni del mal, ni de la palabra. Hablo de una poesía que, nutrida de toda la sustancia del ser, se levanta como árbol grandioso que la tempestad del tiempo no doblega y que, por el contrario, lo hace esparcir alrededor el tesoro de sus semillas insurgentes. A mí me hizo la vida recorrer los más lejanos sitios del mundo antes de llegar al que debió ser mi punto de partida, España. Y en la vida de mi poesía, en mi pequeña historia de poeta, me tocó conocerlo casi todo antes de llegar a Quevedo. Así también cuando pisé España, cuando puse los pies en las piedras polvorientas de sus pueblos dispersos, cuando me cayó en la frente y en el alma la sangre de sus heridas, me di cuenta de una parte original de mi existencia, de una base de roca donde está temblando aún la cuna de la sangre. Nuestras praderas, nuestros volcanes, nuestra frente abrumada por tanto esplendor volcánico y fluvial, pudieron, hace ya tiempo, construir en nuestra desértica fortaleza el arma de fuego capaz de horadar la noche. Hasta hoy, de los genios poéticos nacidos en nuestra tierra virginal, 2 son franceses y 2 son afrancesados. Hablo de los uruguayos Julio Laforgue e Isidoro Ducas, y de Rubén Darío y Julio Herrera y Racing. Nuestros 2 primeros compatriotas, Isidoro Ducas y Julio Laforgue, abandonan América a corta edad de ellos y de América. Dejan desamparado el gran territorio vital que, en vez de procrearlos con torbellinos de papel y con ilusiones caninas, los levanta y los lleva del soplo masculino y terrible que produce en nuestro continente, con la misma sinrazón y el mismo desequilibrio, el hocico sangriento del puma, el caimán devorador y destructor y la pampa llena de trigo, para que la humanidad entera no olvide, a través de nosotros, su comienzo, su origen. América llena, a través de Laforgue y de Ducas, las calles enrarecidas de Europa con una flora ardiente y helada, con unos fantasmas que desde entonces la poblarían para siempre. El payaso lunático de Laforgue no ha recibido la luna inmensa de las pampas en vano. Su resplandor lunar es mayor que la vieja luna de todos los siglos, la luna apostrofada, virulenta y amarilla de Europa. Para sacar a la luz de la noche una luz tan lunar, se necesita haberla recibido en una tierra resplandeciente de astros recién creados, de planeta en formación, con estepas llenas aún de rocío salvaje. Isidoro Ducas, conde de Lautréamont, de quien ha pretendido apoderarse un pequeño gran perverso, una pequeña secta de destructores de la cultura, del sentimiento, del sexo y de la acción. Lautréamont es americano, uruguayo, chileno, colombiano, nuestro, pariente de los gauchos y de los cazadores de cabeza del Caribe remoto. Es un héroe sanguinario de la tenebrosa profundidad de nuestra América. Corren en su desértica literatura los caballistas machos, los colonos del Uruguay, de la Patagonia, de Colombia.
Hay en él un ambiente geográfico de exploración gigantesca y una fosforescencia marítima que no la da el Sena, sino la flora torrencial del Amazonas y el abstracto nitrato, el cobre longitudinal, el oro agresivo y las corrientes activas y caóticas que tiñen la tierra y el mar de nuestro planeta americano. Pero a lo americano no estorba lo español, porque a la tierra no estorba la piedra ni la vegetación. De la piedra española, de los aledaños gastados por las pisadas de un mundo tan nuestro como el nuestro, tan puro como nuestra pureza, tan original como nuestro origen, tenía que salir el caudaloso camino del descubrimiento y la conquista. Pero si España ha olvidado con elegancia inmemorial su epopeya de conquista, América olvidó y le enseñaron a olvidarse su conquista de España, la conquista de su herencia cultural. Pasaron las semanas y los años endureciendo el hielo y cerraron las puertas del camino duro que nos unía a nuestra madre. Asimismo, yo venía de una atmósfera cargada de aroma, inundada por nuestros grandes ríos. Hasta entonces viví empapado por el tenebroso poder de grandes selvas. La madera nueva recién cortada había traspasado mi ropa. Estaba acostumbrado a las riberas inmensamente pobladas de pájaros y vapor, donde en el fondo, entre las conflagraciones de agua y lodo, se oyen chapotear pequeñas embarcaciones selváticas. Los trenes que conocí pasaban por estaciones en que la madera recién llegada del bosque precipitaba desde las riberas de ríos rápidos y torrenciales, y en las provincias tropicales de América, junto a los plátanos amontonados y su olor decadente, vi atravesar de noche las columnas de mariposas, las divisiones de luciérnagas y el paso desamparado de los hombres. Quevedo fue para mí la roca tumultuosamente cortada, la superficie sobresaliente y cortante sobre un fondo de color de arena, donde un paisaje histórico que recién me comenzaba a nutrir. Los mismos oscuros dolores que quise vanamente formular y que tal vez se hicieron en mi extensión y geografía, confusión de origen, palpitación vital para nacer, los encontré detrás de España, plateada por los siglos, en lo íntimo de la estructura de Quevedo. Fue entonces mi padre mayor y mi visitador de España. Vi a través de su espectro la grave osamenta, la muerte física, tan arraigada a España. Este gran contemplador de osarios me mostraba lo sepulcral, abriéndose paso entre la materia muerta, con un desprecio imperecedero por lo falso, hasta en la muerte. Le estorbaba el aparato de lo mortal. Iba en la muerte de derecho a nuestra consumación, a lo que llamó con palabras únicas la agricultura de la muerte. Pero cuando le rodeaba la necrología adorativa, la pompa y el sepulturero fueron sus repugnantes enemigos. Fue sacando ropaje de los vivos. Su obra fue retirar caretas de los altos enmascarados para preparar al hombre a la muerte desnuda, donde las apariencias humanas serían más inútiles que la cáscara del fruto caído. Solo la semilla vuelve a la tierra con el derecho de su desnudez original. Por eso, para Quevedo, la metafísica es inmensamente física, lo más material de su enseñanza. Hay una sola enfermedad que mata, y esta es la vida. Hay un solo paso, y es el camino hacia la muerte. Hay una manera sola de gasto y de mortaja, es el paso arrastrador del tiempo que nos conduce. ¿Nos conduce a dónde? Si al nacer empezamos a morir, si cada día nos acerca un límite determinado, si la vida misma es una etapa patética de la muerte, si el mismo minuto de mortal avanza hacia el desgaste, del cual la hora final es solo la culminación de ese transcurrir, ¿no integramos la muerte en nuestra cotidiana existencia? ¿No somos parte perpetua de la muerte? ¿No somos lo más audaz, lo que ya salió de la muerte? ¿No es lo más mortal, lo más viviente por su mismo misterio? Por eso, en tanta región incierta, Quevedo me dio a mí una enseñanza clara e ideológica. No es el transcurriremos en vanos, no es el Eclesiastes ni el Kempis, adornos de la necrología, sino la llave adelantada de las vidas. Si ya hemos muerto, si venimos de la profunda crisis,
perderemos el temor de la muerte. Si el paso más grande de la muerte es el nacer, el paso menor de la vida, por eso la vida se acrecienta en la doctrina quevedesca, como yo lo he experimentado. Porque Quevedo ha sido para mí no una lectura, sino una experiencia viva, con toda la rumorosa materia de la vida. Así tienen en él su explicación la abeja, la construcción del topo, los recónditos misterios florales. Todos han pasado la etapa oscura de la muerte. Todos se van gastando hasta el final, hasta el aniquilamiento puro de la materia. Tiene su explicación el hombre y su borrasca, la lucha de su pensamiento, la errante habitación de los seres. La borrascosa vida de Quevedo no es un ejemplo de comprensión de la vida y sus deberes de lucha. No hay acontecimiento de su época que lo lleve algo de su fuego activo. Lo conocen todas las embajadas y él conoce todas las miserias. Lo conocen todas las prisiones y él conoce todo el esplendor. No hay nada que escape a su herejía, en movimientos ni en los descubrimientos geográficos, ni la búsqueda de la verdad. Pero donde ataca con lanza y con linterna es la gran altura. Quevedo es el enemigo viviente del linaje gubernamental. Quevedo es el más popular de todos los escritores de España, más popular que Cervantes, más indiscreto que Mateo Alemán. Cervantes saca de lo limitado humano toda su perspectiva grandiosa. Quevedo viene de la interrogación agorera de descifrar los más oscuros estados, y su lenguaje popular está impregnado de su saber político y de su sabiduría doctriniana. Lejos de mí pretender estas rivalidades en el cauce apagado de las horas, pero cuando a través de mi viaje, recién iluminado por la oscura fosforescencia del océano, llegué a Quevedo, desembarqué en Quevedo, fui recorriendo esas cotas sustanciales de España hasta conocer su abstracción y su páramo, su racimo y su altura. Me fue dado a conocer a través de sus galerías subterráneas de muertos las nuevas germinaciones, lo espontáneo de la avena, lo soterrado de sus nuevas viñas y las nuevas cristalinas campanas de España, que me llamaban desde ultramar para dominar en mí lo insaciable, para descarnar en los límites territoriales del espíritu, para mostrarme la base secreta y dura del conocimiento. Campanas de Quevedo, levemente teñidas por funerales y carnavales de antiguo tiempo. Interrogación esencial, caminos populares con vaqueros y mendigos, con príncipes absolutistas y con la verdad harapienta cerca del mercado. Campanas de España vieja y Quevedo inmortal, donde pude reunir mi escuela de sollozos, mis adioses a través de los ríos a unas cuantas páginas de piedra, en donde estaba ya determinado mi pensamiento. Los martirios de Quevedo, sus prisiones y sus duelos, no inauguran, pero sí continúan la persecución a la inteligencia humana, en que el hombre se ha adiestrado desde siglos y que ha culminado en nuestros últimos desgarradores años. Pero en Quevedo, la cárcel aumenta el espacio material de su poesía, llevándola hasta el ámbito más inmenso, sin romper la corriente fluvial de su pensamiento. Su poder sobrenatural de resistencia lo hace levantarse sobre sus dolores, y sus mismos lamentos parecen maldiciones, y actuales maldiciones. Dice en una de sus últimas cartas desde la prisión: si mis enemigos tienen rencor, yo tengo paciencia. El ánimo que está fuera de la jurisdicción de cerraduras y candados se destaca desde la tierra al cielo y va y viene descansando de jornadas inmensas. Pero el horror de su vida a veces le desarma. 1 año y 10 meses que se ejecutó mi prisión a 7 de diciembre, víspera de la concepción de Nuestra Señora, a las 10:30 de la noche. Fui traído en el rigor del invierno y sin una camisa, de 61 años, a este convento real de San Marcos de León, donde he estado todo este tiempo en rigurosísima prisión, enfermo con 3 heridas que con los fríos y la vecindad de un río que tengo a la cabecera se me han cancerado. Y por falta de cirujano, no sin piedad me las han visto cauterizar por mis propias manos. Tampoco
que de limosna me han abrigado y entretenido la vida. El horror de mis trabajos ha espantado a todos. El horror de mis trabajos. El poeta grande entre los grandes pagaba así su gran poesía. Tu inversión en la vida de los hombres, en la política de su tiempo. Él levantó los grandes látigos sobre la corrupción de tiranuelos, cortesanos y príncipes. Y entre la avistática ciencia de su palabra metafísica, no olvida nunca sus deberes esenciales y contemporáneos. Agarra con un brazo poderoso las sustancias estelares de la noche y el tiempo, y su otro brazo marca la frente altanera de la maldad. Por eso el abrazo de Quevedo con la tierra nos estremece aún, con las posibilidades de su grandiosa herencia de estrellas y espigas torrenciales. Quienes más tarde recogieron las granadas azules de oscuridad, de magnificencia y de castigo, que Quevedo abrió para los siglos, tocaron también, al conquistar su linaje, las heridas de la persecución y la muerte. El brillo de las sortijas vitales en las manos del poeta, el fulgor de los relámpagos en su cabellera hace temblar a los tiranos y decretar el padecimiento. Nos vemos en un gran poeta y escritor quevedesco, en Federico García Lorca, a cuya gracia del sur marítimo y arábigo caen las gotas mortales del alma de Quevedo. ¿No lo vemos padecer y morir por haber recogido las semillas de la luz? Cuando estalla la insurrección fascista, Federico vio en Granada, antes de morir, una visión terrible, quevediana, del infierno. Su cuñado, el señor Montesinos, era alcalde de Granada. La misma mañana de la sublevación fue fusilado a tiros en su alcaldía. Fue amarrado su cadáver de los pies a la trasera de un automóvil y fue arrastrado así por las calles de Granada. Posiblemente Federico, abrazado a su hermana y a su madre, vio desde los balcones de su casa cruzar el torbellino que arrastraba en verdad el cadáver de España. Desde entonces no sabemos nada, sino su propia muerte, el crimen por el que Granada vuelve a la historia con un pabellón negro que se divisa desde todos los puntos del planeta. El otro quevediano, el pensativo, el reconcentrado cantor de Castilla, ensimismado en su melancolía, en la visión del paisaje roqueño de Castilla. El grande don Antonio Machado alcanza a abrir los ojos antes de ser exterminado. Y más allá de las colinas quemadas y la extensión terrenal, alcanza a ver por única vez, pero de manera profunda, los rostros ardientes y los fusiles de su pueblo. Y antes de morir se convierte en lo sagrado de Saer, en el grande y venerable árbol de la poesía española, a cuya sombra canta y combate y se desangra la libertad humana. Pero como Quevedo paga con sangre su elevación hacia el pueblo. ¿No habéis pensado alguna vez en los últimos días de Machado? Tal vez solo en la Biblia encontramos tanto dolor acumulado y tanta serenidad augusta. Machado se une a su pueblo que abandona España derrotada y hace el terrible camino hacia los Pirineos entre los cientos de miles de civiles fugitivos. Es el más grande éxodo de la historia entre el frío y el hambre, y ametrallados desde el aire por los defensores de la civilización occidental, sosteniendo a su anciana madre y a sus dos hermanos, viajando a pie o en camiones apretados hasta la asfixia por la cantidad de seres que había que recoger. Llega Machado sin quebrarse su espíritu hasta la frontera francesa. Es siempre el primero en acallar las voces que protestan, el último en quejarse. Pero casi apenas llegado a un pequeño pueblo, no se levantan más de la cama ni su madre ni él. Muere primero don Antonio y en su agonía pide que no se comunique su muerte a su madre. Su madre dura pocos días más. La mitad de España le faltaba bajo la ley. España, la antigua, la dinástica, la sangrienta, la inquisitorial, cubría con una mancha de sangre el territorio. La España refulgente desaparecía y se abría de nuevo la cárcel de Quevedo. Mire los muros de la patria mía. Pero aún queda un quevedesco, un gran poeta dentro de la España encadenada. Veamos ahora su vida, su martirio y su muerte. Es un fuerte verano seco de Madrid, del Madrid anterior a la guerra. Me encontré por primera vez con Miguel Hernández.
Lo vi de inmediato como parte dura y permanente de nuestra gran poesía. Lo estimé y lo abracé con inmenso afecto. Siempre pensé que a él le correspondería alguna vez decir junto a mis huesos alguna de sus violentas y profundas palabras. En aquellos días secos de Madrid, llegaba hasta mi casa cada día a conversarme de sus recuerdos y de sus futuros. Llegaba a mostrarme el fuego constante de su poesía, que lo iba quemando por dentro hasta hacer madurar sus frutos más secretos, hasta hacerle derramar estrellas y centellas. Había recién llegado de ser pastor de cabras, de Orihuela, y venía todo perfumado por el azahar, por la tierra y por el estiércol. Se le derramaba la poesía como de las ubres demasiado llenas cae a gota la leche. Me contaba que en las largas siestas de su pastoreo ponía el oído sobre el vientre de las cabras paridas y me decía cómo podía escucharse el rumor de la leche que llegaba a las tetas. Y andando conmigo por las noches de Madrid, con una agilidad increíble se subía a los árboles pasando con rapidez de los troncos a las ramas, para silbar desde las hojas más altas, imitando para mí el canto del ruiseñor. El canto de los ruiseñores levantinos, sus torres de sonido levantadas entre la oscuridad y los azahares. Eran recuerdos de siglo, apretados a sus orejas, y eran parte del material de su sangre, de su alma de barro y de sonido, de su poesía terrenal y silvestre, en la que se juntaban todos los excesos del color del perfume y del sonido del levante español, con la abundancia y la fragancia de una poderosa y masculina juventud. Su rostro era el rostro de España, cortado por la luz, arrugado por una cementera, como una cementera con algo rotundo de pan y de tierra. Sus ojos quemantes eran, dentro de esa superficie quemada e endurecida al viento, como dos rayos de fuerza y de ternura. No puede escapárseme de las raíces del corazón su recuerdo. Está agarrado con la misma firmeza con que las raíces agarran los terrones de la noche tierra del fondo. Los elementos mismos de mi poesía y de mi vida vi salir de nuevo en sus palabras, pero alterados por una nueva magnitud, por un resplandor salvaje, por el milagro de la sangre vieja transformada en un hijo. En mis años de poeta y de poeta errante, puedo decir que la vida no me ha dado contemplar un fenómeno igual de vocación y de eléctrica sabiduría verbal.